Sí, así es, Lore, porque siempre acá lo decimos, el cambio climático no es solo una cuestión ambiental, sino que también incide en lo político, lo económico y lo social. Y la semana pasada se celebró una cumbre iberoamericana que reunió a la región de América Latina, España y Portugal, y allí se presentó el primer informe del Observatorio Iberoamericano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, en donde uno de los principales resultados tuvo que ver con cuáles son las pérdidas millonarias que por el cambio climático se enfrentan en la región de América Latina, que al menos son de 17.000 millones de dólares. Esto tiene que ver por los diferentes desastres naturales asociados a los cambios del clima y al aumento de las temperaturas, producto también de un incremento de las emisiones de gases contaminantes. Vamos a ver una placa justamente para poder observar las cifras más destacadas que tuvo este primer informe del observatorio dado a conocer la semana pasada, relativa justamente a lo que tiene que ver con estas pérdidas económicas que implicaría el cambio climático. Como mencionaba antes, serían al menos van entre 17.000 a 27.000 millones de dólares por año, y esto se parte justamente de lo que venimos históricamente perdiendo económicamente en la región producto del cambio climático. Entre 1970 a 2008 las pérdidas han sido de 80.000 millones de dólares. Y lo que se dice justamente a partir del informe es que si solo se destinara entre un 16 a un 25% de ese monto anual, se podría justamente revertir la situación. Ahora, el informe no es únicamente realizar un balance o un estatus de situación negativo, sino que justamente pone el foco en cuáles serían las soluciones que tanto América Latina como España y Portugal deberían enfocar a futuro para hacer frente a esta situación. En primer lugar, en lo que es América Latina, lo que dice tiene que ver con adaptar a la sociedad al cambio climático, es decir, que la sociedad esté preparada ante desastres naturales que van a ser cada vez más frecuentes e intensos. Pero también sugieren 4 acciones futuras. En primer lugar, invertir en infraestructura. Y esto principalmente hay que tenerlo, por ejemplo, en las grandes ciudades. Como una ciudad de Buenos Aires se adapta así a, por ejemplo, lo que son precipitaciones más intensas y frecuentes. En segundo lugar, garantizar el acceso al agua. Hoy comenzamos el programa hablando de este Día Mundial de Inodoro y todavía la gente que no tiene acceso al inodoro. Bueno, aunque no parezca todavía, sobre todo en América Latina, hay gente que no tiene acceso a agua y que no tiene acceso a agua en condiciones salubres, como se dice, es decir, agua que sea segura y no que esté contaminada. En tercer lugar, reducir las emisiones de dióxido de carbono, sobre todo pensando en 2 cuestiones. El transporte, sí, cuál es la vía de transporte, si es, digamos, eléctrico o si es carbono y cómo se compensa. Y por otra parte, lo que tiene que ver también con el uso de la tierra. La región de Iberoamérica, lo que es América Latina, España y Portugal, depende muchísimo de la agricultura y el manejo ineficiente que se está realizando en este momento y sobre todo los índices de deforestación. Y por último, gestionar correctamente los residuos. Y en esto el foco está más puesto críticamente en América Latina. Mientras que España y Portugal tienen una tasa del reciclaje del 30%, en América Latina estamos apenas entre 1 a 16%. Y ahí se pone el foco no solo en separar lo que son residuos comunes y reciclables, sino también en cómo aprovechar lo orgánico. Me quedo con algo destacado que me parece del informe, que a veces nosotros hablamos de lo que pasa con los negacionistas del cambio climático en Estados Unidos o en otros países. Bueno, en la región, más del 71% de los ciudadanos consideramos que el cambio climático debe ser un asunto prioritario, y eso me parece importante porque significa que también puede haber una recepción en que haya políticas más ambiciosas y urgentes.